Te damos gracias, Padre Santo, por esta mañana permitirnos, Señor, cantarte unas alabanzas, Padre Celestial, recordando el ministerio que tú nos has delegado, Señor, anunciar la resurrección, Señor, cuando resucitaste, Señor, y que hoy se has sentado a la diestra de Dios Padre, anunciar la obra que hiciste, Señor, siendo un Dios poderoso, viniste a la tierra a morir por mí y por ti, mi hermano. Ese es el misterio y el ministerio de la piedad, es la base de la predicación. Todo lo que salga de allí no tiene nada que ver con Cristo. Bendiga tu misericordia, Señor, por permitirnos hoy conocerla, recordarla, entenderla. Queremos vivirla, Señor, hacer testigos tuyos siempre, Padre Celestial. Te damos gracias por este momento de alabanza, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tomes control y gobiernes este sitio, Señor. Que cubras nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, Espíritu Santo de Dios. Que nos des el entendimiento de la palabra que hoy va a ser enseñada, Señor. Que uses a este siervo tuyo, Señor, pecador, humano, Señor, pero empoderado en ti, Espíritu Santo de Dios, porque eres tú el que habla, Señor. Es tu palabra la que se predica, Señor. Dirige la enseñanza, Señor, conforme a tu voluntad, a tu propósito, y que sea edificación, exhortación y consolación a nuestras almas y a nuestra vida. Te damos gracias al Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, mis hermanos. Bienvenidos, mis hermanos. El Señor les bendiga, les guarde. Mientras que ustedes están aquí, el Señor apareje las cosas en su casa, en su trabajo, en su vida. Amén. Bendito mi Cristo Jesús. Grande eres tú, Señor. Grande es misericordia. El Señor es tardo para la ira, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Menos mal, ¿no? ¿Ustedes creen que Él cuando estaba caminando aquí en la tierra era tardo para la ira? ¿Cuántas veces Él se fue al templo a darle látigo a las tiendas de los cambistas? Una sola vez, ¿verdad? Una sola vez lo hizo. ¿Se imaginan si Él fuera un hombre airado? Todos los días hubiera ido al templo a dar látigo, ¿no? Medita su misericordia. Mis hermanos, hemos venido, iniciamos la semana pasada un tema que lo llamamos el Evangelio correcto. ¿Cuál es el Evangelio correcto? La semana pasada, ¿qué vimos? ¿De qué se trató? ¿No se acuerdan? Vivir una vida cristiana correcta, necesitamos conocer el Evangelio correcto. Aprendimos algunos principios, ¿cierto? ¿Los recuerdan o no los recuerdan? El amor de Dios, ¿cierto? ¿Qué más aprendimos? La madurez espiritual, que debemos crecer, que en la iglesia hay niños espirituales, jóvenes espirituales y padres, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Padres espirituales. Entonces, mis hermanos, seguimos con el tema, el Evangelio correcto. Por eso hablamos hoy del misterio y ministerio de la piedad. Ese es el Evangelio correcto. El Evangelio de la prosperidad es incorrecto. El Evangelio de la sanidad y milagros es incorrecto, porque no es el Evangelio completo. El Señor prospera, y el Señor sana, y el Señor liberta. Pero si solo predicamos eso, estamos en un Evangelio que le falta algo. Y una verdad a medias, ¿en qué se convierte? Es una mentira, ¿verdad? Le pedimos al Señor siempre que nos ayude a predicar la verdad completa. Bendito el Señor. Mis hermanos, ¿ustedes creen que la iglesia de hoy, incluyéndonos nosotros, está demostrando el poder de Dios ante el mundo? Algunas iglesias predican el poder de Dios ante el mundo con milagros y prodigios, ¿no? Algunos mentirosos, ¿no? Aquí tenemos una cerquita, ¿no? De la que yo siempre hablo y traigo a colación, que tienen un idioma así como un español enredado, ¿no? Oración fuerte al Espíritu Santo, mi hermano. Predican solo milagros y sanidades y le meten brujería y hechicería, ¿verdad? Y algunas mal llamadas iglesias cristianas están queriendo mostrar el poder de Dios a través de milagros, de prodigios. Algunos hacen hasta shows, ¿no? Traen al salmista, llaman ellos de turno, al más famoso, el que más discos vende, el más internacional, para llenar un auditorio y testificar ante el mundo de que ese es el poder de Dios. Pero eso es incorrecto. Ese no es el poder de Dios. Algunas otras iglesias mal llamadas cristianas, reitero en esa palabra, mal llamadas cristianas, basan su poder de Dios en profecías, ¿no? Mi hermano, pase aquí, haga la fila, porque vamos a imponer manos y a profetizar sobre su vida. Y la gente hace largas filas, le colocan las manos y le hacen adivinación, hechicería y
cualquier cantidad de cosas menos profetizarlo. ¿Sabían que profetizar es hablar la palabra de Dios? ¿Sabían eso? El ministerio profético de hablar tiempos futuros terminó con Juan, el apóstol Juan, en Apocalipsis. Fue la última palabra profética. Lo demás, ¿sabe cómo se llama? Adivinación. El Señor, cuando tiene algo para ti, se llama palabra de ciencia y siempre está basada en la palabra de Dios. Entonces hay muchas iglesias hoy que quieren demostrar el poder de Dios a través de la adivinación y el engaño, mi hermano. Palabra mentirosa, palabra lisonjera, que solo quiere alimentar tu ego. Entonces, como el que te adivina no es Dios, sino es un demonio, ¿qué hace? ¿Te exhorta por el pecado o te endulza el oído por tu pecado? Tremendo, ¿no? Ese no es el poder de Dios, mi hermano. ¿Ustedes vieron a Cristo profetizando mucho cuando Él estuvo caminando? ¿Lo vieron profetizar? Si han leído los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿ustedes qué creen? La vez que profetizó fue cuando le profetizó a toda una nación, a Jerusalén. Y le dijo que Él las quiso recoger como la gallina recoge a sus polluelos, profetizándole la destrucción que iba a venir. Pero Él nunca cogió a alguien a profetizarle. Él nunca le dijo, mira, Jacobo, va a pasar esto contigo, y entonces tienes que caminar por aquí y ir a hacer ese negocio. Él nunca lo hizo, mi hermano. Por eso el poder de Dios en esas mal llamadas iglesias cristianas es falso. Es el poder del enemigo, engañando a un pueblo cautivo, porque le gusta oír. Ese no es el poder de Dios. ¿Amén? Hay otras iglesias, como les decía, que hablan del poder de Dios porque tienen 10,000 creyentes en su membresía. Y llenan 10,000 los domingos, y 10,000 los viernes, y 20,000 cuando hacen congresos. ¿Cuántas veces hizo Cristo eso? Él tuvo 5,000 una vez, y los alimentó. Si tú has ido a un congreso de esos, profético, apostólico de 10,000, y te han dado chocolate con queso, tal vez estuvo Cristo ahí. Pero si lo que diste fue dar una ofrenda de 100,000 pesos para poder entrar, ese no es el evangelio de Cristo, mi hermano. ¿Cristo no les cobró a los 5,000 por escucharlo? ¿O sí? Antes Él sacó y los alimentó. No dinero, sacó poder de sí y multiplicó los panes y los peces. Mis hermanos, entonces, la numerología que manejan estas iglesias no es el poder de Dios. No es la multiplicación. No son los G12 de los grupos de 12 por 12 por 12 hasta formar los 144,000. Eso es numerología. Es también hechicería. Obra del diablo. Metida en las iglesias mal llamadas cristianas. ¿Ustedes no creen que está muy deteriorado el nombre de cristianos? Ahora cualquiera es cristiano. ¿Y el testimonio ante el mundo cómo está? Pésimo, mi hermano. Se va la gente a las iglesias y en las iglesias los roban, se prestan dinero, se hacen favores, X, Y, Z. ¿Y entre los hermanos qué hacen? Se roban, es el testimonio. ¿Hay poder de Dios en las iglesias hoy? Y no hablo de los prodigios y milagros, porque Dios sana sin necesidad de hacer un show aquí para que pasen y se caigan. La oración del justo puede mucho, mi hermano. Yo siempre he criticado a esos pastores que dicen que tienen sanidad y milagros en sus dones. Vayan a los geriátricos, a los hospitales, váyanse a las clínicas de paz y liberten a esos cautivos, sanen a esos enfermos. Pero ¿cuándo los ve usted en urgencias, levantando recién muertos? Pero ellos dicen que levantan muertos, ¿no? Mi hermano, ese no es el poder de Dios. El poder de Dios es la predicación del evangelio. A la luz de la palabra lo vamos a ver, amén. Romanos, miremos la carta a los romanos escrita por el apóstol Pablo. Romanos 1, 14, 18. Dice Romanos 1, 14. Tengo la obligación, dice Pablo, tanto para con los griegos como con los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es que el evangelio es que poder de Dios, para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque el evangelio de la justicia, ¿qué dice? ¿La justicia de quién? De Dios. Se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos,
pues Dios se lo hizo evidente. Bendita tu misericordia, Cristo Jesús, por esta palabra. El Espíritu Santo se la dio a Pablo para que él preparase el terreno de su predicación en Roma. Si ustedes se dan cuenta, él primero está diciendo que tiene obligación. Sigue la siguiente. El poder de Dios y el evangelio correcto. El poder de Dios es el evangelio correcto. Y Pablo aquí lo está testificando de la siguiente manera. Él dice que tiene la necesidad, la obligación de ir a Roma para hablar con los griegos y los bárbaros. Cuando habla de los bárbaros no está hablando de esos que muestran en las películas, ¿no? Sino de otra tribu, otro pueblo, a los que llamaban los bárbaros. ¿Amén? Para con los sabios y con los ignorantes. ¿Cuáles son los sabios de aquella época? Los filósofos y los religiosos. Los epicúreos, que la otra vez habló el hermano Eusebio. Y para con los ignorantes. ¿Quiénes son los ignorantes? ¿Los que no saben leer y escribir? No, los que no conocen nada de filosofía, ni de religión, ni de nada. La vida común. Trabajan, comen, duermen, se acuestan, pero como que nadie les ha hablado ¿de quién? Del evangelio. Y Pablo está diciendo, yo tengo la obligación de ir a predicarles a los duros de conocimiento, a los poderosos y a los más humildes, a los blancos, negros, chinos, colorados, a todas las razas. ¿Quién tiene la obligación? ¿Quién? Pablo. Ah, nosotros. Pablo está hablando como creyente, ¿no? Listo, estamos entrando en el tema, ¿no? ¿Cuál es el evangelio correcto? ¿Ir a predicar qué? El evangelio. O es ir a decirle, mi hermano, ven a mi iglesia que allá hay prodigios y milagros. ¿Esa es la predicación correcta? ¿Cuál es la predicación correcta? El evangelio. Sigamos, mire, dice. Así que por mi parte ansioso. ¿Está qué? ¿Te sientes ansioso de venir a la iglesia para aprender una palabra, ir a compartirla con tu comunidad, con tu trabajo, con tu familia? Yo espero que sí. Que el Señor desarrolle el ansia por aprender de su palabra. Para mí y para otros. Amén. Así que mi parte estoy ansioso de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Quiénes son vosotros? Los creyentes, mi hermano. Entonces, Pablo tiene afán y obligación de ir a predicar a los que no conocen. De todas las razas, lenguas y naciones. Pero también está ansioso de ir a predicarles a los creyentes. Pero si ya son creyentes, ¿para qué ir a predicarles? ¿Creen que el creyente tiene necesidad de predicación? ¿Ustedes creen que el teólogo más docto de este planeta tiene necesidad de escuchar una predicación del pastor más humilde de la comarca más recóndita de la tierra? ¿Cierto? El Señor utiliza ¿a quiénes? A todos, mi hermano. Si tú te dejas utilizar, el Señor te va a utilizar. ¿De quién depende? ¿De Dios? ¿Quién está ansioso aquí? ¿Pablo o el Espíritu Santo? Pablo, porque él tenía la obligación que depositó el Espíritu Santo para que él predicase. Amén. Luego dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Mi hermano, miremos, concentrémonos en el versículo 16. Leámoslo todos juntos, ¿vale? ¿Ya lo tenemos? Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego. ¿Cuándo fue la última vez que tú le testificaste a alguien de Cristo? Amén. Debemos testificar todos los días, ¿no? La pregunta es, mira lo que dice Pablo acá, y quiero que nos centremos y pensemos en nosotros, una introspección. Tal vez hoy regañémonos un poquito. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe que la iglesia cristiana está en un punto tan álgido que hay cristianos que se avergüenzan del evangelio? ¿No saben eso? Se avergüenzan porque algunos están apostatando del evangelio, se están enriqueciendo y se hacen públicos sus escándalos. ¿Y cómo lo llaman a la comunidad qué? Cristiana, ¿cierto? Han aparecido por ahí pedófilos, violadores, de todo, ¿cierto? Que se hacen llamar cristianos. Otros ministerios de engaño, ¿no? Eso causa vergüenza. Pero la vergüenza de la que habla aquí Pablo
No es esa vergüenza. No es la vergüenza de lo que hacen los hermanos, que se llaman hermanos y que son lobos rapaces. Es la vergüenza de llevar testimonio de Cristo. Yo les digo, mis hermanos, todos pasamos por esa vergüenza, pero tarde o temprano tenemos que quebrantarla. Dice la Biblia en 1 Corintios 22, 23, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Cuando tú te avergüenzas del Evangelio, vas a querer cautivar a la gente con señales, con milagros o con mucha sabiduría. Entonces vas a tener que convertirte en un carismático, no hablo de la iglesia carismática, sino una perlita para caerle bien a todo el mundo. Y si alguien te pide un milagro, entonces tú hacer lo que sea para que ese milagro se le dé. Así sea mentir. ¿No pasa? A Pablo le pasó. Cuando él estaba predicando, él entendía que los griegos buscaban intelecto. Entonces yo quiero ir donde se predique un evangelio bien profundo, donde yo coma muchísima carne hasta que se indigeste. Tampoco está el poder de Dios ahí. Sí, hay que estudiar, hay que doctrinarse y conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Cristo es la verdad, y si yo lo conozco a profundidad, voy a ser libre. Amén. Y los judíos buscaban señales. Hoy la iglesia cristiana parece judía, mi hermano, parece judía, buscando señales. Por eso a Cristo le decían, si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. La última señal que tienes que hacer es bajarte de la cruz. ¿Ellos qué pedían? Señales. Y hoy los mal llamados cristianos, no los creyentes, porque los creyentes somos los que entendemos la palabra, no salimos corriendo detrás del primer evangelista que viene a hacer milagros, pero los que se llaman cristianos salen corriendo a buscar ¿qué? Milagros, parecen los judíos, y quieren que Cristo se baje de la cruz. ¿Amén? ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? No pierdan el ritmo. Y los griegos buscan doctorados. Es que viene el predicador PhD en teología que estudió en Cambridge y no sé dónde más, y salen corriendo a ver el Congreso Apostólico porque él tiene la última palabra. Y aquí Pablo está diciendo que él les predica a ellos, no con señales, ni prodigios, ni con intelecto, sino mira lo que dice, pero nosotros predicamos a Cristo ¿qué? Crucificado. Para los judíos ciertamente tropiezo, y para los gentiles locura. Mi hermano, si tú has querido predicarle a tu familia, a tu esposo, esposa, hijos, con prodigios y milagros, tal vez no están convertidos a Cristo, porque tú quieres convertirlos por el ojo, mi hermano. Y por el ojo el único que se convence es lo vimos hace 8 días, ¿no? La concupiscencia de los ojos. Quiero convencerme de que Dios es real si se me aparece en el cielo. Es eso, mi hermano. Tú le estás diciendo, vamos que en la iglesia hacen, el pastor ora y verás que se te hace el milagro. Sí, es la obligación orar los unos por los otros y pedirle al Señor que haya un milagro en tu vida. Pero eso no es el evangelio, mi hermano. Sí, hay que orar por las finanzas. Señor, restaura las finanzas de mi hermano, sus circunstancias. Bendícelo, ábrele puertas, dale sabiduría en su trabajo. Hay que hacerlo. Pero ese no es el evangelio, mi hermano. Mira lo que dice Pablo. Porque los judíos piden señales, parecemos judíos pidiendo milagros. Los griegos buscan sabiduría, no es que yo quiero entender la Biblia y la filosofía de la Biblia y el porqué de la Biblia y por qué Cristo hizo eso. Y dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, no más. Que Dios se hizo hombre, caminó en la tierra, habló de sí mismo, murió en la cruz, para que tú tengas vida eterna hoy. Esa es la predicación, mi hermano. Pablo me está diciendo, yo no predico milagros ni prodigios, si el Señor me usa, porque usó a Pablo, levantó a muertos. ¿Recuerda el que se desnucó? Dorcas, un joven se desnucó en una predicación, él lo sanó. ¿Pero él predicó la sanidad? No, se cayó, él lo sanó y ¿qué hizo? Siguió predicando el evangelio, mi hermano. Él no duró 2 horas haciendo prodigios y milagros. Se desnucó el joven, él lloró, resucitó, y él siguió ¿qué? Predicando el evangelio, mi hermano. Ese es el poder de Dios, mi hermano, el evangelio. Dice, y para los gentiles locura, porque los judíos buscaban prodigios y milagros, y los gentiles buscaban conocimiento, mi hermano. ¿Ustedes creen que es fácil entender la obra de Jesucristo? Decir, pero Dios, ¿para qué se hizo hombre? ¿Cómo así? ¿Qué necesidad tenía? ¿Para salvarme a mí? ¿Salvarme de qué? Y ahorita otra vez subió, ¿cómo así que resucitó? Yo no creo en eso, pero esa es la predicación del evangelio, mi hermano.
Por eso dice el versículo 17. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela ¿por qué? Por la fe, mi hermano. La fe no entra, bueno, si la fe viene por el oír, pero ¿el oír qué? La palabra de Dios. No viene por ver milagros y prodigios. No viene por ver al superapóstol profético, no sé qué, venido de la Conchinchina, a decirte que déjame tu plática en el alfolí, para poderme regresar en avión. Esa no es la predicación, amén. Todavía estamos en la introducción, mi hermano, no hemos empezado. ¿Sí? Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, mi hermano. Entonces no busques señales y prodigios. Pídele a Dios, necesita una sanidad, pídele a Dios. Necesita ser libre de acoso financiero, lo que sea, acoso espiritual, pídele a Dios. La oración del justo puede mucho, pídele a Dios, póstrate y pídele. Pero no busques prodigios y milagros, y menos en las iglesias, mi hermano. Porque desafortunadamente somos el cuerpo, los que empiezan a crear idolatría en un pastor, en un predicador, en un evangelista. La culpa es de nosotros, que vamos buscando ¿qué? Prodigios y milagros. O endiosamos al predicador porque es un super teólogo. La culpa es nuestra, mi hermano. Entonces, si eso ha pasado en tu vida, hoy es el día que dejes eso atrás. Lo dejes atrás y te arrepientas, ¿vale? ¿A quién predicamos? A Jesucristo crucificado, mi hermano. Esa es la predicación. Entonces, ¿por qué dice Pablo que no es vergüenza predicar el evangelio? ¿Por qué lo dice Pablo? ¿Y por qué no es tan difícil a veces decirle a la gente, Cristo murió en la cruz por ti? Y la gente decirnos, sí, yo sé, yo lo veo allá en la iglesia católica colgada. Y nosotros volverle a decir, no, pero es que Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y Él intercede por mí ante el Padre. ¿Por qué nos es tan difícil predicar? Nosotros queremos convertir a nuestra familia diciéndole, ven esposita, mira, es que necesitas ir a la iglesia para ser libre de ese espíritu de locura que tienes. Necesitas ser libre de ese espíritu de regaño que tienes, que te la pasas baseme que baseme. Y pretendemos convertirla de esa manera. Pasa, mi hermano. Yo creo que te ha pasado. A los hijos, no, este berriondo es que necesita ir a la iglesia para ser libre porque es que mira ese espíritu que tiene. Esa no es la predicación, hermano. Pablo no predicaba así. Pablo predicaba a Jesucristo, Dios en el cielo, Dios hombre en la tierra, muerto en una cruz y sentado a la diestra de Dios Padre. Esa es la predicación. ¿Él por qué no se avergonzaba? Nosotros conocemos qué es la obra de Cristo, ¿verdad? ¿Cierto, mi hermano? ¿Por qué no predicas a tiempo y a destiempo? ¿Por qué no está convertida tu casa tal vez? ¿Por qué tu esposo no va a la iglesia contigo? ¿Tu esposa no va a la iglesia contigo? ¿Tus hijos? ¿Por qué tú mismo no vas a la iglesia de continuo? Te estás avergonzando del evangelio, mi hermano. Nos avergonzamos de Cristo. Yo cuando era vago y me predicaba a alguien, alguna vez me predicaron, yo decía, dejar la rumba, las viejas y el trago por Cristo. Al fin y al cabo es de Dios, y yo tengo mi vida acá, y ya hice lo que tenía que hacer, ahora yo hago lo que tengo que hacer. Algo así decía yo, mi hermano. Pero a mí me predicaron el Cristo. Alguna vez una persona me predicó al Cristo de la Biblia, mi hermano. Y me dijo Laura, yo le dije, no, pues que yo estoy en un colegio cristiano de joven, yo entiendo y sé lo que me dicen, hermano, pero yo tengo que vivir mi vida ahorita. Tal vez a él le faltó martillarme más la predicación. Pero bueno, un par de años después Cristo me llevó a sus pies, por su poder y su misericordia. Claro, me dio una molida, ¿no? Me pasó por un molino, me trituró, me dejó hecho chicuca, y ahí sí fue cuando yo volteé los ojos al cielo, y dije, yo sé que tú eres real porque yo alguna vez escuché de ti. Y Él hizo la obra y me salvó. Ahora, mi hermano, yo no creo que ninguno aquí quiera pasar por el molino y que lo trituren y salga a pedacitos, o que sus hijos, su esposo, su familia, sus amigos sean triturados. Entonces yo te insto a que no te avergüences del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. ¿Lo estamos entendiendo? Primera, Filmina. Ahora vamos a empezar, la vergüenza. ¿Por qué tengo vergüenza yo de predicar a Cristo? No hablo de aquí es bonito predicarlo. Aquí tengo un bonito público de hermanos, de creyentes. Qué bonito predicar desde el púlpito. ¿Por qué me avergüenzo de predicar en la calle? ¿Qué me van a decir? Y otro testigo de Jehová, me dijeron en Zapatoca que estuve hace 2 días. Usted es testigo de Jehová, ¿no? Usted es de los que le golpean a las 5 de la mañana para darle un librito y pedirle una plata a una colaboración. Porque allá fui a trabajar, pero también prediqué. No tuve las 2 horas que tengo aquí, pero prediqué por unos breves minutos que el Señor me permitió hacerlo.
¿Por qué nos avergonzamos de predicar al mundo, afuera, en nuestra casa, a nuestros hijos? Decirle, venga, siéntese aquí, papito, porque es que mire, yo porque soy cristiano y porque voy a la iglesia. Por esto y esto y esto. Y usted está rechazando al Dios Todopoderoso y va a terminar, ¿en dónde? ¿Pecando? No, ¿dónde va a terminar? En el infierno, mi hermano. Nos da miedo predicar el infierno. Nos da miedo decirle a nuestra familia, esposo, hija, sobrinos, el que sea, decirle, mira, si tú no reconoces a Cristo y no lo entiendes, ¿vas a terminar en dónde? En el infierno, papito. No predicamos así. Ay, es que yo cómo voy a predicar el terror. No, es que eso meterle terror a la gente, eso asustarla. De pronto salen corriendo. ¿Sí? Que salgan corriendo. Pero tú cumpliste con predicar el poder de Dios. La palabra, mi hermano. Poder de Dios no es, venga, levanto las manos para que todos caigan al piso. Espíritu Santo, sopla. No, mi hermano, eso es entretención. Yo puedo estar nombrando al Espíritu Santo, pero no significa que Él esté haciendo eso. ¿Me hago entender? Esa no es la predicación, mi hermano. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios. ¿Y tú quieres cambiar a tu familia? Predicándole cosas que no es el poder de Dios, que es el Evangelio, mi hermano. Ay, mira, es que va a venir un grupo tan lindo salmista. Vamos, que verás que esa música es muy bonita. Coloquemos la alabanza aquí. ¿Y tú pretendes que él cambie su vida por escuchar una música? Es que el Evangelio es lo que cambia, mi hermano. Mira, mi conversión fue extraña porque lo hizo Dios. A mí me predicaron años atrás, pero yo fue quien me convirtió. A mí no se me apareció Dios, no. Pero yo empecé a leer la Biblia, mi hermano. El Espíritu Santo me motivó sin que yo supiera que era Él a leer la Biblia. Y mi conversión fue extraña porque yo leía la Biblia junto con mi esposa y como no teníamos religión ni creencia, sino solamente leíamos la Biblia, íbamos a ¿cuál iglesia adivinen? A la católica. Y llegamos a la iglesia católica y el bendito cura, adivine qué versículo hablaba. Él no hablaba de ese versículo, porque ellos lo leen y hablan de cualquier otra cosa, hablan de política, de la parroquita y de la platica que necesitan para la iglesia. Pero el versículo que él nombraba era el que el Espíritu Santo nos había puesto a leer con mi esposa, mi hermano. Y es Dios testigo aquí, lo que estoy diciendo es cierto. Y al día siguiente, leíamos la Biblia en casa de alguien que está aquí, y adivine qué versículo íbamos después a la misa de 6. Ese que habíamos leído, mi hermano. Y yo cogía la Biblia en esa época como de adivinanza, ¿no? A ver, Espíritu Santo, aunque no decía sino, a ver qué dice Dios hoy. Y pum, lo leía. Íbamos a la iglesia y eso nos pasó de continuo, mi hermano. El poder de Dios está aquí. Yo veía al cura y yo sabía que los curas, nada que ver, porque yo estuve en un colegio católico en bachillerato y tuve cercanía con ellos por lo que yo era de la orquesta y bueno, tenía cercanía con ellos y sabía que tomaban, bailaban y fornicaban y... Entonces yo con los curas nada que ver, pero el poder de Dios estaba en la palabra, mi hermano. Y a mí Cristo me convirtió, junto con mi esposa y mi casa, fue con esta, mi hermano. Sí, hubo prodigios y milagros en nuestras vidas, porque yo tenía un problema, yo no podía tomarme un tinto porque yo directo para el baño, vómito y diarrea, mi hermano. Y después de que el Señor empezó a hacer la obra en mí, yo como lo que sea, y de vez en cuando me indigesto porque tal vez la comida estaba dañada, pero ya no es como antes. O sea que el Señor me libertó de algún espíritu inmundo que había en mi interior, en la digestión, no tengo ni idea. ¿Me hago entender? Sí, el Señor hizo milagros, pero yo nunca caí al piso revolcándome y vomitando para recibir la sanidad, jamás. Es más, recordábamos con mi esposa que Dios me calzó muela, mi hermano, sin yo pedirle siquiera. Un día llegamos a la casa y mi esposa me dijo, hola, ¿usted cuándo se puso esas calzas? Yo, ¿cuáles calzas? Y me calzó muela, sin yo pedirlo, mi hermano. El Señor hace milagros, yo creo en los, y soy testigo fiel de la obra del Señor, pero no con ven, te toco, te tumbo, y de paso te tumbo también el billete, no con eso, mi hermano. Escuchando la predicación del Evangelio, mi hermano. Escuchando la predicación del Evangelio. Entonces, queremos convertir a nuestra casa con cosas diferentes al Evangelio. Ay, es que Alex Campos canta tan lindo. Ay, mira, al taller del maestro. Vamos, escúchalo. Es una canción teológicamente incorrecta. Es una canción incorrecta, mi hermano. Suena bonita. A mí me gustaba. Pero si la estudia uno a la luz de la palabra, es una canción incorrecta. Es incorrecta, les cuento. ¿Qué tiene? Amén. No me crean, escúchenla y compárenla lo que él dice con la Biblia. Es así de sencillo. Este no miente. Yo puedo engañar, pero esta no miente. Amén. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios. Sigue la siguiente. Mi hermano, si tú en estas áreas que vamos a ver hoy no has podido convertir ni al gato, es porque tu testimonio ha estado desenfocado. Tu testimonio o la forma de predicar el Evangelio
no ha estado conforme a la palabra del Señor. Lo has querido hacer con la música, lo has querido hacer con consejos sabios. Ay, no, mira, es que a ti te va a ir mejor en la con Dios. Sí, es correcto, pero no es el Evangelio. El Evangelio es, mi hermano, el que no cree en Cristo se va para el infierno, y el infierno es real, lo habló Cristo. Amén. Entonces, si tú en el hogar has tratado de hacer un testimonio de esta manera, tal vez por eso no se ha convertido tu esposo, esposa, hijo. Tal vez por eso no han entrado en el conocimiento de la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará. Es la Biblia, mi hermano, no es tu experiencia. Chévere contar tu testimonio, es bonito y alimenta la fe, pero la fe viene por el oír ¿qué? La palabra, no por oír testimonios. Y tú ves hoy iglesias repletas de gente que pasa y se gastan una hora del tiempo, la gente pasando, no, el Señor hizo el milagro, ay sí, y pum, caen al piso. ¿Eso es qué? Concupiscencia de los ojos, mi hermano. Lo que cambia el corazón, mi hermano. La palabra es la que cambia que yo deje el alcohol. Yo tomaba, yo fornicaba. Fue la palabra la que limpió mi vida y dejé de tomar y de vivir en el alcohol, de engañar a mi esposa. Fue la palabra, no fue el consejo sabio. Porque yo tenía amigos al lado, buenos amigos que me decían, hermano, ya, no tome tanto, no se gaste la plata en eso. Deje de salir con esas vías que va a terminar enfermo. Es un consejo bonito y sabio, pero nunca cambió mi manera de pensar ni de vivir. ¿Qué lo hizo? Cristo, mi hermano, en la palabra. La palabra, mi hermano. Entonces, si tu casa, llámese como se llame, el esposo, esposa, el que sea, no ha cambiado, no ha ido contigo a la iglesia, sigue de tropiezo tras tropiezo, dice, no, yo creo en Dios y aquí, pero déjeme aquí, es porque tu testimonio no ha estado basado. Has exhortado con tu corazón, has exhortado con tu conocimiento. Y dice Pablo en Corintios 1:22, dice, los judíos piden ¿qué? Señales, y los griegos, sabiduría. Y ese no es el Evangelio. Pablo lo reitera, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, tropiezo para los que piden señales y locura para los que piden sabiduría. ¿Hay problemas en tu vida para que alguien sea evangelizado a través de ti? Estás predicando de la forma incorrecta. Estás dando un testimonio de la forma incorrecta, no con el poder de Dios que es la palabra. Si eso pasa en tu trabajo, igual, en el estudio y ante el mundo. ¿Qué te falta? Ahora, falta algo más importante que vamos a tratarlo ahora. Amén. Romanos 15:13, no lo busques porque no está. Romanos 15:13 dice, y Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo ¿qué? Gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza. ¿Por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Voy a leerlo nuevamente. Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza os llene, esa palabra, os llene de gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo vas a creer? Por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo vas a estar lleno de gozo y paz en el creer? Cuando estés lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si en estas áreas no has podido convertir a nadie en 10 años de cristianismo, tú no lo haces, pero tú predicas y Dios hace la obra. Es porque ¿qué te ha faltado? Llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque dice el versículo, y Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo entendemos? Porque tal vez estamos de tropiezo en tropiezo. ¿Qué me falta? Llenarme del Espíritu Santo de Dios. Ahora, llenarme no es ir a la iglesia que, ay pastor, únjame, tóqueme, deme desunción, yo quiero desunción. No, eso se llama religión, eso es buscar el don de otro, eso es buscar un sacerdote diferente a Cristo, que es el sacerdote altísimo, al que podemos ir directamente por el trono de la gracia a través de un hombre, y que el hombre me toque y me tumbe al piso y la billetera para que me dé la unción. No, mi hermano, nosotros tenemos la unción del Santo, el Espíritu Santo está en todo creyente, si es regenerado por Cristo, claro.
si es salvo. ¿Cuál es la llenura? Entonces, ¿cómo vas a ir a predicar si ni siquiera lees esta? Predicas con tu conocimiento intelectual. ¿Y qué te dice el gentil? Está loco. Predicas con las señales y prodigios. Es que el Señor me sanó una muela, mire. ¿Qué te dice el judío? O sea, el que busca señales y milagros. Ah, no, pero muéstrame un muerto que levante ese predicador. Muéstrame que se resucite alguien. Por eso no hay converso, mi hermano. ¿Te tienes que llenar de qué? Estudiar la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que leímos la Biblia? No solo para hacer la tarea del discipulado, sino para pedirle al Señor dirección, sabiduría. Lléname hoy, Espíritu Santo de Dios. La llenura es la palabra, mi hermano. La llenura es la oración. La llenura es hacer un ayuno y pedirle al Señor fortaleza. La llenura es una alabanza correcta, una alabanza bíblica. Amén. No la niña de mis ojos. Nada, una alabanza incorrecta, no escuchen eso. La niña de los ojos es Israel. Entonces no pretende ser la niña de sus ojos. La Biblia dice que la niña de los ojos es ¿quién? Israel. Y tú eres un gentil, mi hermano, tú no eres judío. Amén. Hay que escuchar las canciones con sabiduría bíblica. Por eso aquí hay discipulado en las mañanas, ¿no? Y estamos aprendiendo. ¿Cierto, mi hermano? O recordando. ¿Verdad? Seguimos. Mi hermano, excusas. Ay, es que yo no puedo predicar en el trabajo. No, es que mi esposa ya esa... No, cada vez que yo le hablo de la Biblia eso se enciende. Eso parece un fosforito. Como si le echaran candela. ¿Es una excusa o es una realidad? Sí, es una realidad. Tal vez cuando tú le hablas de Cristo a tu esposa, se enciende. O a tus hijos. Y se ponen bravos. ¿Es excusa para que les dejes de predicar? ¿Es excusa, mi hermano? ¿Cierto que no? Dice Efesios 6:10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando tú vas a predicarle a alguien, a testificarle de Cristo, a hablarle del sacrificio en la cruz de Cristo, no vas en tu poder, mi hermano. ¿Ustedes creen que yo allá en Zapatoca estaba de blue jean, una camiseta medio sucia, por tierra como 15 horas de viaje, Bogotá, Zapatoca? ¿Estaba bonito para predicar? ¿Sin bañarme? Bueno, la boca sí fui y me la lavé rapidito. ¿Ustedes creen que estaba así todo bonito para predicar? Pero yo no iba a predicar en mi esfuerzo, mi hermano. Yo le hablé a ese personaje en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto más cuando él me dijo, es que usted es como testigo de Jehová? Yo le expliqué algo de los testigos de Jehová. Yo no predico en mi esfuerzo, mi hermano. Yo predico en el poder del Señor. Por eso yo no hablo aquí historias asombrosas, ni nada de eso. Yo hablo la palabra. El poder está en la palabra, no en lo que yo pueda decir o no hacer. ¿Me hago entender? Y yo no predico aquí que vengo de, venga, hoy qué vamos a hacer. No, lo estudio antes. ¿Me hago entender? Le contaba yo a mi esposa, durante el viaje de aquí para allá, hice 3 predicaciones diferentes de este mismo texto. No escritas, sino mentales. ¿Sí? Masticando como la vaca. Y eso siempre hago. Y lo que termino enseñando aquí es lo mismo, pero con diferentes palabras. ¿Me hago entender? Pero ya lo he masticado, rumiado, ruñido, tragado y vuelvo y lo saco y vuelvo y lo pienso. Y ayer llegué y lo estaba condensando. Cuando un familiar nuestro llegó a la casa, yo estaba condensando todo lo que había leído, pensado, hablado, orado con Dios. Es el poder de Dios, mi hermano. No somos nosotros. No somos nosotros. Es el poder de Dios el que te levanta a las 7 de la mañana un domingo para ir a la iglesia. Llueve, trueno, relampaguee. No eres tú. No es por tu obligación de la carne. Es el Espíritu Santo el que te dice, bueno, es hora de que escuches algo hoy. Es hora de que compartas algo hoy. Es hora de que te congregues para que crezcas. ¿Amén? ¿Lo entendemos? Segunda de Timoteo 1:7 dice, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces tal vez a veces sentimos que no tenemos cómo hacerlo, porque no sabemos qué dones tenemos. Y Dios dice que a todos les da dones. Algunos de misericordia, otros para orar milagros, otros para predicar, para enseñar, otros para ayudar. Pero Dios le da dones a todos. Amén. Entonces, ¿qué excusa tenemos de no predicar
el evangelio correcto de Jesucristo, que es la cruz, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestro entorno. ¿Cuándo fue la última vez que trajiste un invitado a la iglesia? Si no le predicas, ¿cómo vas a tener un invitado a la iglesia? Pero si tú predicas en el poder de la palabra, el Espíritu Santo va a ponerle en el corazón y en la mente de esa persona de querer más. Aprende más. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con nosotros. Yo leía la Biblia y leía el versículo, iba a la iglesia católica, lo leían, pero no explicaban nada. ¿Cómo quedaba yo? En las mismas. Comí algo que me supo a rico, pero que no me alimentó porque no lo entendí. Bueno, después el Señor nos llevó a una iglesia, encontré un volantico como los que hacemos, y eso nos llevó a una iglesia. Y allí fuimos bautizados y empezamos a crecer en el Señor. Pero ¿qué fue el poder de Dios, mi hermano? La palabra. Después, en el transcurrir cristiano, descubrimos nuestros dones. Y entonces el Señor empezó a decirnos, no tienes excusa. Todos tenemos dones, mi hermano. Si no lo has descubierto, no es excusa. Necesitas activarte en la obra del Señor. Y empezando en tu casa. En tu casa. Con mi esposa tenemos algo bien en claro. Nosotros decimos, mientras que nuestros hijos estén en nuestra casa, coman de nuestro plato, así ellas colaboren con lo que nosotros ganamos el pan de cada día, pero mientras que estén en el techo, cumplen las normas de la casa. Ellas son chicas, y hay un chiquito por allá. Que novio, ya saben que no, porque la Biblia enseña que no existe el noviazgo. No existe el noviazgo en el cristianismo, mi hermano. No existe el noviazgo en el cristianismo. No existe. Uno no puede permitir que un hijo que se llame cristiano tenga novia. Eso lo inventó el mundo, no existe. Existe el desposado, el comprometido. Lo hablamos hace 8 días aquí con algunos hermanos. No existe el noviazgo cristiano. Ay, no, es que están comprometidos y se van a casar. Ah, listo, usted allá en su casita, yo aquí, conocemos a los papás de ellos, del novio, de la novia, se conoce la familia y determinan la fecha. Bueno, ay, no, es que están muy jóvenes. Entonces, papito, vaya, calme la calentura en la regadera. Usted, mamita, calme las ganas de marido en la ducha también. En la iglesia cristiana no existe el noviazgo, aunque hoy muchos lo permiten. No, es que ellos ya están comprometidos y se van a casar. ¿Cuántos de esos que usted o que de esas iglesias permiten que sean de novios y que se rocen, se besen y prueben la concupiscencia de la carne, llegan al matrimonio? Yo les digo que muy pocos, muy pocos. Somos testigos de eso, mi esposa y yo. Muy pocos, mi hermano. Entonces son cosas en las que tenemos que tener el poder del Espíritu Santo, su palabra, y decirles, no, tú vives en mi casa, no hay noviazgos. Tú vives en mi casa, se cumple el horario de mi casa. Ay, que voy con amigos, traiga los amigos. Primero conozco yo los amigos y apruebo los amigos y amigas. Mi hermano, decía el papá Betty la Fea, el diablo es puerco. Y tú dices, no, es que hay que darle libertad. Sí, tiene libertad, pero bajo reglas, mi hermano. Ah, el Espíritu Santo los cuida, sí, pero están bajo tu autoridad. ¿Y quién va a responder por ellos en el cielo? Tú como papá, tú como mamá. Amén. Está suavecita la predicación, ¿verdad? ¿Cierto? Bendita su misericordia. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ay, no, es que mi hijo de pronto se pone bravito y se va de mi casa. Hemos hablado en estos días algo así. Predica el evangelio. Si Cristo tiene para que él sea de la casa, él va a tratar a tu hijo, a tu hija. Y va a pasar por el molino. ¿Tú qué tienes que hacer? Arrodíllate, hombre, arrodíllate, mujer. Y pídele al Señor que tenga misericordia de ese hijo como la tuvo por ti. Y que si esa persona, hijo, familiar, esposa, lo que sea, es necesario que coma de la buena para que llegue a Cristo, es entre él y Dios. No lo sueltes en oración. Sigue orando, sigue clamando. Amén. Porque Dios te dio ¿qué? Espíritu de poder, de amor y dominio propio. Poder para pedirle al Señor a través de la palabra que obre. Amor por esa persona para no soltar una oración. Y dominio propio para tú no decir, ay, no, ven papito, ven mamita, tranquila, sigue así pecando en mi casa, sigue así pecando en el trabajo, en lo que sea, que aquí estamos bien. Ten dominio propio, mi hermano. Ajústate la correa. No es fácil, te va a doler, le va a doler más al otro. Llámese como se llame, esposa, hijo, sobrino, tío, como se llame. Pero mi hermano, ¿en qué va a terminar eso? ¿Salvación? ¿No te parece que estemos en las bodas del Cordero y se acerque Él en cuerpo glorificado y te diga, gracias por predicarme? O que el mismo Jesucristo te mire a los ojos y te diga, qué bien lo hiciste con Él, qué bien lo hiciste con ella. Tus hijos están aquí porque tú doblaste las rodillas todos los días, clamabas y les predicabas. Con la boca y con tu vida, ¿no? Con tu testimonio.
Piensa en eso, ¿vale? Algún día estaremos frente al Señor todos, conversos en conversos, y todos nos postraremos ante Él. ¿Y Él nos va a pedir qué? Cuenta, mi hermano. Acuérdense el primer viernes de cada mes, ¿no? El próximo, el 6 de diciembre, las coronas. Estamos estudiando eso. Cuando quieran, el primer viernes de cada mes tenemos un culto especial aquí, en donde comimos un poquito de teología. Estamos aprendiendo los premios para el creyente, las premiaciones, por lo que luchamos aquí. Amén. Por tanto, dice 2 Timoteo 1:8, el siguiente versículo, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No, es que yo no testifico en mi trabajo porque de pronto me echan. De pronto dicen que me volví religioso o algo y me echan. Que estoy usando el tiempo del trabajo y me echan. Sí, no utilizas el tiempo que tienes que estar. Imagínate si eres teleoperador, de los que hablan por teléfono continuamente. No vas a dejar de hacer el trabajo por testificar, ¿verdad? Pero sí puedes decirle al Señor, Dios te bendiga, si no te lo prohíben. ¿No estás testificando de Cristo en esa llamada? Si no te lo prohíben, ¿no? ¿Por qué? Pero tú puedes testificar así, o orar correctamente. Venga, vámonos, que ya el jefe se fue. Cerremos esto y vámonos. Y tú testificar y dices, no, el horario está hasta las 6. No, porque el Señor sí está aquí. El jefe se fue, pero Dios sigue mirándome. Ay, pero usted sí, ¿cómo así? ¿Acaso qué? Entonces le dice, no, es que Dios es real. Y Dios disciplina, yo no quiero disciplina. Me está yendo bien en la vida, el Señor cuida a mi familia, mis finanzas. Me empiezo a ver qué tal que el Señor me quiere el trabajo. Mi hermano, eso es hablar de la disciplina del Señor. Y estás testificando. Y la gente va a ver eso en ti. ¿Lo haces? No sé, evalúalo con Dios. Amén. Le dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, cuando tú no predicas a Cristo crucificado, te avergüenzas de lo que hizo en la cruz. Porque mientras Buda está sentado rascándose la barriga para darte plata y tú vas y le rascas la barriga, Dios está sentado en el trono intercediendo por ti. Y Él bajó a la tierra y murió por ti. Buda nunca lo hizo. Buda siempre estuvo sentado como un pachá rascándose la barriga. ¿Me hago entender? Y tú te avergüenzas de Cristo cuando no testificas. Y cuando no hablas del Cristo crucificado, sino del Cristo milagrero. Te estás avergonzando del Dios Todopoderoso que bajó en la cruz y murió por ti. ¿Lo entendemos? ¿Me creen? La palabra lo está diciendo. Dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, habla Pablo. Timoteo, no te avergüences ni de Cristo ni de mí, sino que sufre penalidades, o sea, sufre críticas. Ay, me lo convirtieron, se volvió cristiano, y tan rico que íbamos donde las viejas y tomábamos. Ay, la convirtieron, y tan rico que rumbeábamos allá los días de cantina libre para las mujeres. Ay, me la convirtieron y ya no puedes tener novio. Ay, qué aburrida, usted sí perdió el año, mamita, mire, estamos en la mejor época. Las minifaldas, mire, a mostrar las piernas, tienen bonitas piernas, mamita, ¿por qué no lo hace? No te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios, mi hermano. Esto es pasajero, mi hermano. Esas piernas bonitas del adolescente van a tener algún día celulitis, arrugaditas, viejitas, peludas. Van a pasar, mi hermano. Eso va a pasar, mi hermano. Nosotros tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Me hago entender? Los placeres de la carne, que algunos tuvimos tal vez, ya pasaron, mi hermano. No los busques más, déjalos a un lado. Ya. No te avergüences de Cristo, mi hermano. ¿Qué dice el Señor de los que no... su palabra no recuerdo el versículo bíblico, discúlpenme por eso. Pero dice Jesucristo que los que no dieron testimonio de Él aquí en la tierra, Él tampoco dará testimonio de Él en el cielo. ¿Qué tal tú llegues ahí y Dios te diga que tú qué? Está escrito en la Biblia. Dice en Mateo 24, si no estoy mal, que muchos aquel día le dirán al Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre profeticé. En tu nombre hice prodigios y milagros. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Y yo te digo una cosa, va a llegar un siervo infiel y va a decir, Señor, pues la verdad yo pues testifiqué en mi casa, en mi trabajo, mi familia es conversa, algunos compañeros del trabajo. Yo no eché fuera demonios, yo no profeticé en tu nombre, apenas sí leía la Biblia y enseñaba la Biblia. ¿Y qué le va a decir el Señor? Siervo inútil, hiciste lo que tenías que hacer. Entra en el reposo de tu Señor. ¿Saben ustedes eso? Porque algunos siervos pretendemos hacer más de lo que el Señor nos dio y creemos que con eso ganamos más. Y el Señor nos va a decir allá, siervo inútil. Algunos les dirá,
hacedores de maldad, a otros les dirá, ven, entra en el reposo de tu Señor. ¿Sí o no, mi hermano? Entonces, mi hermano, dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y el Señor nos dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Mi hermano, predica al Cristo crucificado. Amén. Seguimos. Bendito el Señor. Yo pensé que estamos cortos. Sigue, por favor. Mira lo que dice Pablo acá. 1 Corintios 1:17. Cristo no me envió a bautizar. Uy, ¿cómo así que a Pablo Cristo no lo envió a bautizar? Pero Pablo bautizó. O sea que los predicadores no están llamados a bautizar. Sí, mi hermano. Pero ese no es la predicación del Evangelio. La predicación no es llenar la membresía de la iglesia y echarlos al agua y pegarles en la cabeza. Esa no es la predicación del Evangelio. Mira lo que dice Pablo. No me envió a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el Evangelio. No con palabras elocuentes y sacadas del diccionario de la Real Academia de la Lengua, sino con el Evangelio. No con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque entonces la predicación se convierte más en la bonita expresión que tengo yo, en el léxico tan hermoso y tan avanzado con el que yo hablo, y me olvido de la simpleza del Evangelio. Cristo, Dios, se hizo hombre, caminó en la tierra, hizo milagros, predicó, murió en la cruz, y está en la diestra de Dios Padre. Sencillo, ¿cierto? ¿Es difícil predicar el Evangelio? ¿Qué hizo Cristo? Estaba en el cielo con el Padre en la eternidad, bajó a la tierra hecho hombre, nació de la Virgen María, caminó, predicó, sanó, libertó, y lo mataron en la cruz, por decisión propia. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, resucitado. Intercede por ti, ya, ese es el Evangelio. ¿Qué más quieres? El que quiere más que le piquen caña, dice un dicho por ahí, ¿cierto? Porque la palabra de la cruz, versículo 18, es necedad para los que se pierden. Mi hermano, los perdidos, porque va a haber perdidos, y son muchos, no pocos, van a ser necios, no van a querer escuchar, van a querer seguir viviendo su vida loca. Pero tú predicaste la cruz, cumpliste, hiciste lo que tenías que hacer. Amén. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es ¿qué? Poder de Dios, mi hermano. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Que Dios me use en sanidad y milagros? La cruz. Es que el mayor milagro, Dios se los decía, o se los he dicho de continuo, no es que me hayan calzado una muela a Dios, no es que me haya quitado mi malestar estomacal. El mayor milagro que Dios ha hecho en mi vida es darme vida eterna, mi hermano. En Él, porque vida eterna tenemos todos desde que nacemos. Unos en Cristo y otros en el infierno. Pero Él me dio vida eterna en Él y depositó su Espíritu Santo. ¿Ustedes se imaginan el Dios de la gloria depositando en mí de su divinidad? Ese es el milagro más grande, hermano. Que yo, un vago como el que era hace años atrás, estoy aquí hablando de la palabra de Dios. Para mí ese es el milagro más grande, mi hermano. Que yo que me emborrachaba y fornicar de continuo, esté hoy aquí guardado para mi esposa. ¿Me hago entender? Ese es el milagro más grande, mi hermano. El milagro más grande no es que yo me haya caído un día al piso ya temblequeado y hablado en lenguas. Eso no es un milagro, es una obra de la carne. El milagro más grande es que el Espíritu Santo hoy me redarguya de pecado. El milagro más grande es que el Espíritu Santo esté en mí diciéndome tienes que hablar de la palabra. El milagro más grande es que yo ya no quiera vivir la vida loca del pasado, mi hermano. ¿Qué predicamos? A Cristo crucificado, su palabra, mi hermano. En tu casa no ha cambiado tu entorno familiar, te falta predicar a Cristo crucificado. No hables de lo bonito del pastor. Ay, es que mire, es tan lindo como se ve con esa corbata morada. Eso no salva, mi hermano. Eso no salva, mi hermano. Lo que salva es la predicación de Jesucristo. A veces nos pasa. Ay, el culto estuvo lleno de poder y milagros. Eso la gente cayó, danzamos, saltamos. Y la gente dice, sí, como locos. Uno pasa por las iglesias y todos, ¡ah! ¡Y rabacanda! La gente pasa y ¿qué dice? La gente está loca. Pero cuando se predica a Cristo crucificado, la gente al menos dice, hola, están hablando de la Biblia. Como Simón, el que pasó hace unos días aquí, el señor este de la calle, el habitante de la calle, él dijo, allá están predicando la Biblia, me da vergüenza entrar así como estoy drogado y con la ropa toda sucia. Y no quiso entrar, se quedó escuchando afuera. No porque no lo dejáramos entrar, yo lo forcé y no quiso entrar. Fórzalos a entrar, dice la Biblia. Pero él escuchó, estaban hablando Biblia, mi hermano. Y por lo menos se quedó escuchando ahí, después agarró y se fue.
Me imagino que a seguir consumiendo. Pero algo debe haber hecho ahí Dios, alguna cosa. Porque le decía, no, es que me da temor porque mire cómo estoy, yo estoy drogado. Entonces ustedes están predicando la Biblia. Algo hará Dios ahí. Seguimos orando por Simón. Ojalá vuelva un día de estos y entre. Oliendo lo que sea, mi hermano. Oye, no lo vamos a rechazar, ¿no? Al que entre ahí no rechazamos a nadie. Es poder de Dios lo que predicamos. Amén. Mi hermano, seguimos porque nos cogió la noche. Aquí vienen cosas interesantes. Mi hermano, creer en el Evangelio y no testificar va a producirnos vergüenza frente a Dios. Ay, Señor, gracias por la salvación. Y Él nos va a decir, ¿a cuántos le hablaste de mí? Ninguno se convirtió, pero predicaste, hablaste de mí. Sigue. O nos va a decir, ¿a cuántos hablaste de mí? A nadie, por eso nadie se convirtió. Yo no busqué a nadie en tus oraciones porque nunca hubo por quién oraste. Nunca me nombraste a nadie. Mira, tus papás se perdieron, están en el infierno y tú nunca me los nombraste en oración. ¿Qué pasó? Yo te escogí para eso, para que oraras y me pidieras. Tú me pediste por el carro, pedí finanzas para el carro. Me pediste por tu corazón, sané tu corazón. Pero nunca me pediste por tu familia. Ese compañero tuyo del trabajo, toda la vida con él, y tú nunca le hablaste de mí. Le decías, me voy a la iglesia, me va a acompañar, y él nunca fue, porque nunca le hablaste de mí. Es de Cristo, mi hermano, no es de la iglesia. No es de la iglesia, es de Cristo. O tal vez a la iglesia que vas no hablan de Cristo. Por eso no has predicado a Cristo. Aquí hablamos de Cristo, mi hermano. Y vas a aprender a predicar de Cristo. ¿Sí o no, mi hermano? Predicamos a Cristo crucificado. Hoy sentado a la diestra de Dios Padre. Intercediendo por ti, por mí y por los que nosotros le pedimos que salve. Amén. Empezando por tu casa. Sigue. ¿Qué nos diferencia de los apóstoles? Como Pablo, Timoteo y todos los del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, los de los Evangelios. Sigue. Hechos 4:33. Con gran poder de los apóstoles daban ¿qué? Testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia habría sobre todos ellos. Repitámoslo. ¿Con gran qué? ¿Cuál es el poder de Dios? La palabra. ¿Quién nos da la palabra? El Espíritu Santo. Recordemos una cosa. En aquel entonces no existía la Biblia, ¿sí? En aquel entonces ellos tenían 2, 3 carticas copiadas, enrolladas, guardaditas. Pero ellos daban testimonio con gran poder. El Espíritu Santo les daba de qué hablar. Hoy no es así, por eso la palabra profética, la que hablan por algunos profetas, es falsa. Porque la palabra profética segura dice la Biblia que es ¿qué? Esta. Hoy tenemos la Biblia para predicar. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Daban testimonio de los prodigios y milagros que el Señor había hecho, de que había alimentado 5,000, de que había levantado a los muertos a Lázaro. ¿De qué dan testimonio? La resurrección, mi hermano. El secreto del cristianismo es la resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, dice el apóstol Pablo. Pero Él resucitó. Lo creemos por fe, por testimonio del Espíritu Santo que está en nosotros. Resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. El Espíritu Santo daba gracia, mi hermano. Tal vez en tu casa, en tu trabajo, en tu entorno, te ha faltado gracia para predicar. Tal vez has predicado a Cristo, pero te falta gracia. ¿Quién da la gracia? El Espíritu Santo de Dios. Escuchábamos con mi esposa una predicación de Adrian Rogers, creo que era Adrian Rogers, y hablaba de que todos tenemos la gracia y la misericordia de Cristo en nuestras vidas, pero esa gracia se desocupa todos los días, ¿sabía, mi hermana? Por eso todas las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la noche estás cansado, y tu hijo te dice algo y como que te saca y sale el viejo hombre, ¡ay, no quite para allá, chino! ¿Qué se te agotó a esa hora? La gracia. Y si no vas al trono de la gracia, de la misericordia, y te postras ante el Señor y le pides, Señor, renueva mis fuerzas hoy, como el búfalo, dice una hermana de la iglesia de Analamo. Renuévame, Señor, dame las fuerzas del búfalo, el poder del águila. Bueno, ya tiene una oración toda interesante. Si no vas al trono de la gracia y te llenas de la gracia, ¿cómo vas a responder a tu esposa a las 10 de la noche? ¿Con una palabra dulce o con una palabra soez? Cuando ella te diga, mañana hay que pagar los servicios. ¡Ay, no me hable de plata! ¿O cómo le respondes? Sí, mi amor, ven y oramos para que el Señor mañana nos bendiga en las finanzas. ¿A qué se te acabó o de qué estás lleno? La gracia, mi hermano. Me gustó esa predicación de Adrian Rogers. Me gustó. Me hizo recordar el por qué tenemos que todos los días buscar del Señor. Para llenar ese vaso que se desocupa.
Tú oras por la mañana y sales chévere en el carro, pero te cerraron y ¡fum! Un poquitico de gracia se fue. ¡Ay, Señor, bendícelo! Vas donde un cliente y te está robando y tú, Señor, bendícelo, guárdalo y que me paguen estos días. Sigues agotando la gracia. ¿Cómo estás a las 8 de la noche? Se te desocupó el vaso, mi hermano. Ve y hablas con Dios. Haz un devocional. Haz algo que te vuelva a suplir la gracia. Entonces llegan tus hijos que no son conversos y tú sacas la correa de la gracia. Mañana vamos a la iglesia, es que lo llevo de las orejas, ¿o yo? Sin gracia. Pero si estás lleno del Señor, como los apóstoles, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia. Amén. ¿Qué nos falta de pronto hoy? Llenarnos un poquitico más de gracia para testificar con poder y hablar la palabra, que es la que cambia, es la que salva. La palabra, el oír la palabra. Amén. Hechos 1:8. Bueno, la pregunta, ¿cómo está el poder de Dios en tu vida hoy? Tiene que ver con eso. ¿Cómo está hoy tu gracia? ¿Está llenita tu gracia? ¿Hoy tu vaso de gracia está llena por la misericordia del Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿Tienes el amor para hablar con tus consiervos? ¿Tienes el amor para predicar esta tarde a tu familia? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Cuándo pasó eso? Pentecostés, lo habló hoy el hermano Eusebio. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Cuándo vamos a tener el poder de testificar de Cristo? ¿Cuándo vamos a estar llenos de gracia? Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Mi hermano, déjala ahí. Si tú eres creyente y estás renovado por la sangre del Cordero, regenerado en el Espíritu Santo, creciendo de gracia en gracia, por la misericordia de Cristo Jesús todos los días, ya el Espíritu Santo está en ti. ¿Por qué no testificas? Te falta llenar gracia, más gracia. Dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén. Jerusalén es tu casa. En toda Judea, tu entorno de trabajo, estudio, universidad. Y en Samaria, cuando estás en la calle, en el Transmilenio y te pegan el codazo, tú, ¡ay, bendito Cristo Jesús! Ese es el testimonio. No cuando te sacan el celular, ahí sí sale a correr a ver si lo alcanzas. ¿Entienden eso, sí? Jerusalén es mi entorno más cercano. Samaria, mi trabajo, mi estudio, la universidad, los compañeros. Y toda Judea es el mundo de afuera, la gente que no conoces. Para que lo entiendan en el entorno actual nuestro, ¿no? Y hasta los confines de la tierra. Ahí sí hablemos de los predicadores que viajan, los evangelistas, los misioneros. Amén. Pero no vayamos tan lejos. Primero, ¿qué? Jerusalén. ¿Cristo dónde predicó? En Israel. Él no salió nunca de lo que fue Judea y Samaria. Él no salió de allí. Alguna vez fue a Decápolis, otro territorio. Pero él no salió de ahí. Nos dejó a nosotros para que lo hiciéramos. Pero tú tienes que empezar por tu Jerusalén, tu casa, mi hermano. Predica tu casa. No importa que allí hayas pecado. Tienes el trono de la gracia. Póstrate, pide perdón al Señor, que te renueve la misericordia y la gracia y salí a testimonio. No antes. Porque tú todavía eres vago, ¿no? Y llegas todo enojado a la casa. ¿Vas a sentarte con tu hijo a testificarle? No. Primero entra al baño, te encierras y te postras ante el trono blanco, ante el Señor, y te llenas de gracia. ¿Bien? Para poder testificar. No lo hagas así en carne, mi hermano. No va a pasar nada. Te van a coger es fobia. Ay, llegó el fastidioso de mi papi. Ay, el fastidioso de mi mami. Ay, ya llegó ahorita de la iglesia, ahorita me la va a montar porque no fui hoy. Paz en carne. Pero si tú vas lleno de la gracia, el Señor va a poner gracia en ti, el Espíritu Santo va a abrir el entendimiento de esa persona, llámese papá, mamá, hijo, hermano, sobrino, amigo, y va a escuchar. Y tal vez sea el día de la salvación en que el Espíritu Santo determina salvar. ¿Amén? Llénate de la gracia. Devuélvelo al versículo. Dame más. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Pentecostés ya pasó, mi hermano. El Espíritu Santo viene a tu vida cuando tú te conviertes, cuando el Señor te convierte, cuando tú entiendes el Evangelio y le dices, Señor, sálvame, llena mi vida. Ya el Espíritu Santo está en ti. No creas en eso de que pasa al frente y te toco para darte unción. Falso. Eso es manipulación judaica y se volvió cristiana ahora últimamente. Nada. No necesitamos ser tocados por nadie. Cuando somos enviados en una labor misionera, en algo especial, se hace ese protocolo. Pero para recibir la unción del Santo, si tú estás aquí sentado, tal vez ya la recibiste, mi hermano. Tienes que creerle y empoderarte en el Espíritu Santo
pedirle consejo sabio a Él, leer la palabra, que Él te dé sabiduría, como dice mi hermana, que cada vez que abre la Biblia dice, Espíritu Santo, dame sabiduría para entenderlo porque no entiendo, y el Espíritu Santo te va a hacer sabio en la palabra, te va a dar el pan nuestro de cada día en la Biblia. Amén. Lo hace Él. Un hombre no te puede transmitir nada. De pronto es un espíritu inmundo, porque pasa. Eso es lo que pasa por allá, donde hablan así. Transmiten cosas que no es Dios. Es Dios el que decide derramar Espíritu Santo en nosotros. Amén. Como hombre no lo podemos hacer. Yo aquí dirijo una enseñanza y te exhorto en el nombre de Cristo como Dios lo ha venido haciendo conmigo. Pero es el que lo hace. Amén. Entonces busca la llenura del Espíritu Santo, no con prodigios y milagros. Si Dios hace un milagro en tu vida así poderoso, bendito el Señor. Pero esa no es la predicación. Predicación es Cristo resucitado. El Cristo que murió en la cruz por ti, por mí y por el mundo que se está perdiendo, empezando por tu casa. Amén. ¿Lo entendemos? ¿Cuál es el evangelio correcto? Es Cristo resucitado. ¿Dónde está el poder de Dios? En mi vida y en mi entorno. En predicar el evangelio correcto. Cristo crucificado, mi hermano. Cristo crucificado. No hay otro. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Ni la prosperidad ni los milagros. Eso es una añadidura que Cristo la hizo. Y está ahí. Pero tú crees por el oír. Y el oír por la palabra y la palabra de Dios. No por las historias asombrosas. Yo no te convierto diciéndote que Dios me convirtió así, así. No. El Espíritu Santo obra es por la palabra. Por eso aquí predicamos a Cristo, mi hermano. Bendito el Señor. Amén. Hoy, normalmente yo en este momento siempre les digo que nos levantemos, ¿cierto? Y le oremos a Cristo. Hoy voy a pedirles algo diferente. Tal vez hoy te falta misericordia del Señor, te falta llenura, te falta gracia. Tal vez hemos sido arrogantes en nuestra manera de orar. Hemos pedido reclamándole, no sé cuál sea la situación personal de cada uno. Hoy no te voy a pedir que te pares, te voy a pedir que te postres. Lo hacen los católicos y nosotros nos ha olvidado postrarnos ante el Señor. Entonces hoy te voy a pedir que con humildad, con un corazón constricto y humillado, te postres de rodillas, mi hermano, y hagamos una oración al Señor para que nos llene, nos dé de su misericordia, de su gracia, de su Espíritu Santo, ¿vale? Hagamos esta oración como el Señor la dirija en ti, como el Señor la dirija, pero postrados, ¿vale? Bendito Cristo Jesús, te amo, gracias en esta mañana, Padre.